Buenas, les saluda la ingeniera Rosana Gaudo. El día de hoy estaremos en la unidad número 2, que corresponde a árboles y ejes y chavetas de la cátedra Elementos de Máquinas de la FIUNA. La bibliografía a utilizar en la parte práctica es el libro Diseño de Elementos de Máquinas del FAIRES, el capítulo 9 y 10 del libro. Eh, Acá, por ejemplo, tenemos algunas de las aplicaciones que se le pueden dar. Acá tenemos el eje o árbol, también dependiendo de si se le aplica potencia, conectado con un engranaje y con unos rulemanes. Acá tenemos otro de los ejemplos más comunes de árboles de transmisión, que es el del automóvil, donde está conectado al motor delantero para estar alimentando el puente trasero. Los ejercicios recomendados de este ejercitario, que es el ejercitario número 2 ya, son el 1, el 2, el 3, el 9, el 11 y el 12. Primero que nada, para iniciar, ¿cuál es la diferencia entre árboles y ejes? Los ejes son los elementos, o sea, son elementos estacionarios, sobre ellos se montan ruedas, poleas, etcétera, pero como son estacionarios, significa que no se le está aplicando una potencia a transmitir. En cambio, los árboles, o más conocidos árboles de transmisión, son los que reciben una potencia de una máquina como motor y la transmite a una máquina conectada por medio ya sea de correas, cadena, engranaje, etcétera. Y usualmente estos elementos de conexión están en varios puntos de su longitud. Acá podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Acá tenemos una correa, acá tenemos un engranaje, acá no se ven nomás los dientes, y acá lo mismo, ahora dos correas, y este sería el árbol, así como este de acá, y estos los apoyos. Bueno, para dimensionar un árbol es igual a la unidad 1, que son de piezas. En este caso se utiliza también la ecuación de Sorber y tenemos casos particulares, ¿verdad? Lo que es la diferencia de un árbol con un eje es que tenemos que aplicarle una potencia. La potencia se va aplicando, entonces el árbol va girando y lo que ocurre con el árbol es que como va girando, esa potencia genera un torque y ese torque se convierte, para meter a esta ecuación, se convierte en fuerzas, o mejor dicho, en momentos flectores y también los torques justamente que están en la parte de esfuerzos cortantes, ¿verdad? Los momentos flectores son esfuerzos normales, los torsores, esfuerzos cortantes. Hay casos particulares en los que hay cargas axiales también aplicadas, pero en el caso completo sería esto, ¿verdad? Esta es la fórmula completa. Hay un caso particular que es cuando no hay carga axial. Entonces, cuando no hay carga axial, solamente hay un momento flector. ¿Qué es lo que ocurre? Como el árbol va girando, acá tenemos un punto A y un A1, A2, ¿sí? En esta sección A. A1 es la parte de arriba, A2 es la parte de abajo en un momento dado. Como va girando, este punto A1 que estaba anteriormente arriba, ahora en otro momento está abajo, pero la potencia a transmitir y el torque eh, hacen que esté aplicada ahí una fuerza en esto, pero esa fuerza no está variando, entonces lo que este punto en un momento dado está sufriendo tracción, por ejemplo, en el otro momento va a sufrir compresión porque va girando. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando solamente hay momento flector? El momento flector siempre es invertido, ¿sí? Cuando estamos hablando de árboles. ¿Y qué es lo que ocurre cuando es momento invertido? El esfuerzo máximo y el mínimo son iguales, pero de sentidos contrarios. ¿Recuerdan la unidad 1? Entonces, el esfuerzo medio es igual a cero. Ok, hay otro caso particular en el que la potencia es constante, es decir, el torque es constante, ¿verdad? Igual después vamos a ver la fórmula que les relaciona, perdón. Entonces, ¿qué pasa cuando el torque es constante? El esfuerzo máximo S y el esfuerzo mínimo S son iguales y del mismo signo porque es constante. Y S recuerdan que era para cuando teníamos esfuerzos cortantes. Entonces, esta fórmula de esfuerzo alterno cortante es igual a cero porque esta fórmula lleva el signo negativo, ¿sí? Entonces, S a S es igual a cero.
Cuando tenemos estos dos casos en los que no hay una carga axial y la potencia es constante, entonces esta fórmula acá se reduce a esta, ¿sí? Cuando tenemos potencias variables o tenemos acá la aparición de una carga axial, utilizamos esta completa, ¿sí? Solo para tener en cuenta estos casos que son un poco comunes, entonces ya saben qué ocurre y cómo se simplifica, ¿sí? Bueno, ¿cómo se dimensiona? Primero, es similar a la unidad anterior, entonces en cuanto a los materiales es lo mismo. Yo necesito un esfuerzo o resistencia máxima, que es SU, una resistencia a la fluencia, que es SI, y eso quitamos también de las tablas AT3 a la AT11. Cuando tenemos aceros y es vida infinita, entonces Sn' es casi siempre 0,5 SU, pero hay otros casos particulares que habíamos visto en la unidad anterior, que eran 0,4, y todo depende del tipo de acero, ¿verdad? Eso pueden encontrar todo en la página 141. Luego hallamos los esfuerzos o resistencia a la fatiga, que sea normal o cortante, y después tenemos también esta resistencia a la fluencia, pero cortante, ¿sí? Multiplicar el factor de carga de la torsión por SI, ¿ok? Dependiendo de la teoría. Bueno, siguiente paso es el cálculo del torque. Cálculo de torque pueden encontrar en la página 575, acá está, ¿verdad? Es 63.000 por la potencia dividido la velocidad a la que está girando. Eso todo es dato, ¿verdad? Después con eso quitamos la fuerza de flexión debido a ese torque, porque el torque produce una flexión y depende del tipo de de material o elemento transmisor, nosotros tenemos otra fuerza de flexión. Si es correa plana, es esta, que es 2 veces el torque sobre el radio. Si es cadena o engranaje, es torque sobre radio nomás. Y si es correa trapezoidal, 1,5 torque sobre radio. Eso da de dato el tipo de elemento a transmitir. Luego, ¿qué va a pasar si yo tengo engranajes rectos? Eh, Cuando tengo engranajes rectos, tiene dos fuerzas aplicadas en los dientes. Una es la tangencial y otra es la normal. Y acá la tangencial es torque sobre radio, pero la normal depende de la fuerza tangencial y se la multiplica por el tangente de tita, que es el ángulo de presión del engranaje, ¿sí? Siguiendo a eso se hace el diagrama de esfuerzo, diagrama del cuerpo libre, donde vemos la parte de esfuerzos, perdón, de carga aplicada. Esta parte no es necesaria. Si vemos la parte de momento flector y torsor, ¿para qué? Para ver qué punto o qué sección de la pieza es la más crítica. Porque nosotros las piezas dimensionamos por las secciones críticas, ¿sí? Entonces, por eso es importante este paso que en la unidad anterior no teníamos. Y luego, eh, bueno, ahí tenemos ya nuestro momento flector y torsor, quitamos ya nuestros esfuerzos, metemos acá y quitamos un diámetro. ¿Cómo se normaliza ese diámetro? Se quita de la tabla 9.5 que está en esta página 347. Ven acá ahora. Tenemos diámetros normalizados en pulgadas y tenemos diámetros normalizados en milímetros también, ¿sí? Si tenemos 2,3, vemos si es este o este. ¿Cómo se dimensiona? Dependiendo de que te diga más o menos el ejercicio, pero normalmente es para arriba, porque el valor que te sale acá es el mínimo diámetro que vos tenés que utilizar. Entonces, si normalizas, debe ser para arriba. Un caso particular es cuando tenemos potencia variable. ¿Qué significa eso? Se traduce a que el torque no es constante. Entonces ahí calculamos el torque máximo, el mínimo de esa primera fórmula que era esta, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar ahí? El esfuerzo alterno sub S no es igual a cero, porque esto y esto ya no son iguales, ¿sí? Después, ¿qué otro caso necesitamos? Es cuando calculamos la fuerza, solamente utilizamos el torque máximo, ¿sí? Porque si calculamos con los dos torques no va a tener sentido, que era con esta fuerza, no es necesario que tengamos dos fuerzas, porque nosotros estamos dimensionando el punto crítico, que es cuando el torque es máximo, cuando la potencia es máxima para la parte de esfuerzos normales, ¿verdad? Que son debido a la flexión.
Entonces, nosotros esto utilizamos el torque máximo para calcular estas fuerzas, ¿ok? Bueno, el otro caso particular es cuando tenemos esfuerzos aplicados en dos planos, hacemos el diagrama del cuerpo libre en ambos planos y quitamos por Pitágoras el momento total. Y eso es lo que metemos a la ecuación, ¿sí? Cosas que tener en cuenta. Si es variable la potencia, tenemos torque mínimo, torque máximo, ¿ok? Y para el cálculo de fuerza utilizamos el torque máximo. Será el resumen, ¿verdad? Y otros puntos, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta que, como por ejemplo, sumatoria de momentos igual a cero, solamente ocurren en los apoyos. Eso es un concepto ya de estática, ¿verdad? Y eh, al tener momento en dos ejes, metemos la fórmula esta, ¿verdad? Pero hacemos la suma de Pitágoras, ¿sí? Que dijimos. Y bueno, estos son los últimos consejos que solamente tenemos una incógnita porque tenemos solo una ecuación. Eh, Hay que respetar la regla de signos en el diagrama del cuerpo libre. Y si tenemos engranaje, tenemos dos fuerzas aplicadas, entonces dos planos a estudiar, ¿ok? Está bien, bueno, eso es un resumen rápido de lo que era la unidad 2 de la parte de árboles y ejes. Luego continúa la parte de chavetas. Muchísimas gracias.